Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche con una historia. Según los mitos y las leyendas, el carruaje de la muerte o la carreta de la muerte habla sobre un vehículo que es llevado por unos caballos negros con ojos de fuego y que se escucha por las calles de barrios, de países, después de llevarse a alguien o antes de recoger el alma de alguien. El propósito del paso de este carruaje es ir en busca de aquellas almas de las personas que están moribundos. Pero toda aquella persona que ve el carruaje también corre el riesgo de ser llevado con ellos. Pero todo esto no es importante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La carroza de la muerte. La siguiente es una leyenda de Arandas, Jalisco. Juan era un verdadero patán con su madre, habiendo aprendido esas actitudes todas de su padre. Pero en una de tantas noches llegó muy borracho a la casa de su madre, ya que él iba cuando quería, y en esa ocasión fue a curar una de tantas embriagueces con su pobre madre, la cual era una señora ya muy acabada, no tanto por la edad, más bien por los malos tratos de la vida y el trabajo duro. El muy desconsiderado de su hijo llegó borracho, gritando y pateando, así como maldiciendo. Le echaban cara a la pobre vieja lo mucho que había tardado en morirse. Todos los vecinos escucharon un poco de aquella discusión y a sabiendas de lo indefensa que estaba esa mujer, ellos mismos se encargaron de echarle al mal hijo fuera de su casa. Al siguiente día, las metiches y chismosas del pueblo hicieron su reunión obligada en la esquina de la calle, todo para contarse, unas a otras, las 1000 versiones diferentes de esa misma historia. Pero solo una de ellas habló con una versión diferente. Decía que cuando había malas personas con sus padres, el diablo se aparecía con su carretón por las calles en busca de esas personas que de verdad eran malas. La más persinada y santurrona del grupo dijo que había escuchado transitar por las calles empedradas la carreta de la muerte, aquella a la que no le rechinan las ruedas, sino que se oye en cada vuelta un lamento de un alma torturada. Estaban todas muy concentradas en la plática cuando de repente Juan, aún hundido en su borrachera, apareció para seguir el escándalo. Pateaba la puerta de la casa, reclamándole a su madre haberlo ido a buscar hasta la cantina y a casa de su compadre, donde se había quedado a tomar toda la noche. Pero eso no era del todo la realidad de su reclamo, ya que después de la golpiza que le dio un día anterior, la señora había quedado en cama, con muchas dificultades para levantarse. Fue entonces que una vez más las señoras chismosas le advirtieron del peligro que rondaba por las calles, pues cuando la carroza de la muerte anda cerca, se dice que no se debe de salir a la calle, porque fácilmente podría ser confundido con la persona que la muerte anda buscando y ganarse un corte con su guadaña. Pero así como era Juan de briago, también lo era de incrédulo e irreverente. Solamente se rió de aquellas viejas chismosas. Esas son supersticiones. Por la noche, cuando todos se habían atrincherado ya en sus casas, por sí o por no, uno nunca sabe, lo único que se escuchaba por las calles era la fiesta de ese borracho Juan. Cantaba muy alegre y bien fuerte para que todos escucharan y supieran que él estaba disfrutando de su borrachera. Pero de pronto, un horrible grito, fuerte, rompió el silencio en la noche y un viento sopló y abrió todas las puertas y ventanas de las casas de esa calle. Juan corría con la quijada y el rostro completamente desencajado y entonando un grito muy lastimero. Quienes pudieron verlo de cerca dijeron que llevaba una mueca de terror en los ojos
pero no quisieron averiguar más, porque a muy corta distancia se oían los conocidos quejidos de la carreta de la muerte. Hasta podía sentirse el calor del fuego de los caballos que llevaba por su camino. Las personas que lo vieron dicen que encontraron a Juan en la puerta de la casa de su madre, rasguñando la puerta queriendo entrar. Pero la pobre vieja estaba en cama por aquella golpiza que él le había dado. Tal vez, si él no hubiese sido tan grosero, ella seguramente le hubiera salvado la vida aquella noche, al abrir esa puerta. Esta historia la quise compartir con ustedes, pero acerca de la carreta de la muerte existen muchas versiones. La siguiente es la versión de Oaxaca. En aquellos tiempos, nuestra ya no tan tranquila ciudad de Oaxaca carecía de alumbrado y estaba como la noche en que el presidente López Mateos había inaugurado la luz de Temazcal, a oscuras, y por el rumbo del convento de las Capuchinas, de arriba, es decir, allá por la Soledad, por lo que hoy es la avenida Morelos y cerca del templo de San José, ocurrió un suceso digno de contarse. Comenzó a hablarse que por el barrio, entre las gentes de buena fe, había un espanto que solía aparecer por el callejón de la Soledad. Decían las monjas que pasaban algunas noches rezando en vela por alguna penitencia, que escuchaban un chirrido, como que una pesada carreta iba pasando sobre el empedrado de aquella angosta callejuela. Una tal doña Nila, vieja santurrona, juraba haberse asomado por la ventana para contemplar, horrorizada y antes de caer desmayada. Y por supuesto, según certificaron sus hijos, que se trataba de una carreta cubierta hasta todo lo alto con negros crespones, arrastrada por unos negros bueyes y conducida ni más ni menos que por la mismísima muerte, cubierta con su blanco sudario. El tema obligado fue desde entonces en Oaxaca que se escuchaba la carreta de la muerte y los trasnochadores evitaban ese rumbo y las gentes se metían muy temprano a su casita y dejaban las puertas y ventanas bien atrancadas. Y se cuenta que hasta el capellán del convento intentó conjurar, organizando una procesión todos los viernes y llevando la imagen de Jesucristo desde el templo hasta una pequeña ermita que quedaba exactamente en el número 8 de lo que hoy es la avenida Morelos, recorriendo a su paso el callejón tenebroso donde decían que se aparecía esa carreta de la muerte. Pero no por las procesiones y los ruegos dejó de aparecerse aquella macabra visión. Los arriesgados cruzaban apuestas, incluso muchos sufrieron de desmayos y de sustos, y más de alguno se fue al panteón por haber visto a esta carreta de la muerte, y esa se seguía apareciendo por ese rumbo. La carreta de la muerte era un tema para poder sacudir aquella vida tranquila de nuestros bisabuelos y tatarabuelos, porque ya no podían andar de noche tranquilos en ese rumbo. Pero un buen día llegó a encargarse del gobierno de la ciudad un corregidor, de la estirpe de muchos españoles. Él era aventurero y audaz, así que él emulaba a Don Quijote, y cuando tuvo que enfrentarse a peligrosas aventuras, quiso salir al encuentro, cuerpo a cuerpo, de aquella temible carreta de la muerte. El cuerpo de policía, la que supuestamente siempre vigila, se componía de 7 alguaciles, aunque en verdad eran 6, porque uno estaba únicamente pintado de azul en la puerta de la cárcel para espantar a los pobres presos. Fue alertado por su excelencia, quien al frente de ellos se plantó en aquella oscura noche, fue a plantarse en aquella oscura calle para esperar el momento de la terrible aparición. A la hora que iba pasando, comenzó a escucharse aquel macabro crujido allá en la oscuridad de ese callejón, y cuando se aproximaba, el valiente funcionario, como hoy hay muy pocos, con su bastón en mano y resolución temeraria salió al encuentro de ese horrendo bulto y exclamó con una voz: ¿Quién vive? ¿Quién sois? Respondan. ¿O no respondo?
Tan decidida actitud dio como resultado algo que no se esperaba. El carretonero, que era el conductor, iba cubierto con una sábana blanca y pintarrajeada de calaca. Saltó de un brinco de la carreta y saltó hacia su señoría. Intentó besarle la mano y dijo con una voz de mujer: «Soy su humilde servidora, señoría». «¿Cuál es tu nombre?» «Mi nombre es Muerte». En ese momento, el corregidor dio un grito horrible cuando logró verle el rostro. Cayó al suelo. Un paro cardíaco fulminante terminó con su vida. Los policías llegaron a quererlo atender y preguntaban qué era lo que había pasado, y ante sus ojos desapareció esa carreta. A pesar de todo el tiempo que ha pasado, actualmente hay personas que aseguran que por ahí, por ese barrio, aún suena esa misma carreta. Si les ha gustado esta historia, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejar tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.